Buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy quisiera que platicáramos sobre la audiencia de revisión de medidas cautelares, la que está prevista en el artículo 161 del Código Nacional, 161, 162 y abarca al 163. Esta audiencia, como ustedes saben, se lleva a cabo después de que se le impuso la medida cautelar, cualquiera que haya sido, de las 14 fracciones del 155 después de la vinculación a proceso del 316. No es necesariamente que sea para revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque puede ser una revisión de cualquiera de las otras 13 fracciones que estén contempladas en el 155, medidas en libertad. E incluso puede ser una medida, revisión de medida cautelar que se imponga de una en libertad a otra distinta. Pero la inmensa mayoría de estas audiencias son normalmente para cuando se está una persona, la medida de prisión preventiva justificada y se pretende que se le imponga cualquiera de las otras fracciones. Bueno, para esto hay varios detalles que vale la pena comentar. Por ejemplo, el día de hoy estoy de guardia aquí en el juzgado, me tocó la guardia decembrina. El día de ayer los abogados promovieron una revisión de medida cautelar de una persona que se encuentra aquí en el centro penitenciario, aquí en el penal. Cuando me pregunta la persona que está a cargo de la agenda del juzgado, me dice de entrada, porque eso debe pasar en todo el país, que si le voy a aperturar audiencia, que si le voy a dar audiencia porque estamos en periodo vacacional y son solamente causas, pues detenidos, detenciones ilegales o cualquier cuestión que amerite, pues cateos, órdenes de aprehensión y demás casos urgentes. Pero de entrada yo le digo que en mi humilde criterio judicial, siempre que te pidan revisión de medida cautelar cuando la persona está detenida, siempre tienes que dárselo, tienes la obligación. No ignoro que la misma codificación te dice que cuando no sea desechada de plano, o sea, cuando se pida por escrito y se niegue por escrito, pues no se abrirá. Pero a ver, vámonos por partes. Este es un sistema de audiencias. Yo creo que como juez no puedes querer resolver de escritorio lo que debe ser en sala de audiencias. En el caso ese fue un caso muy complejo. Voy saliendo de esta audiencia de revisión de medida cautelar. Normalmente me llevan 10, 20 minutos, 30 cuando mucho. Pero aquí no sé cuánto tiempo, ni supe el tiempo que estuve en esta audiencia, 1 o 2 horas, no sé, por la complejidad. Pero ya estando allí, me dice una de las partes, bueno, es que esta persona ya tuvo una revisión de medida cautelar la semana pasada, cuando usted se encontraba en periodo vacacional con otro juzgador. Entonces, creo que no se le debió haber dado audiencia porque si le acaba de ser revisado y no han variado las condiciones de manera objetiva. Y yo le dije, bueno, con todo respeto, pero si ya tuvo audiencia con otro juzgador, el otro juzgador le negó modificar la medida cautelar, mi absoluto respeto y sus razones jurídicas tuvo. Pero me lo está pidiendo a mí y yo no puedo contestarle, como ya tuviste la semana pasada, no te doy audiencia y además como no han variado las condiciones de manera objetiva. Yo cómo sé que no han variado de manera objetiva. Entonces toda persona tiene derecho a que le des audiencia. Bueno, viene la audiencia. Una cuestión bien importante a título no de consejo, yo no doy consejo, yo no soy quien para dar consejos, pero sí recomendaciones. Estos tipos de audiencias son muy, pero muy importantes por la naturaleza de lo que se está pidiendo. Pero la codificación solamente utilizó 3 artículos para
cómo se deben de llevar a cabo estas audiencias. No ignoro que se tiene que hacer una interpretación sistemática, armónica, progresiva, contextual y todo lo que ustedes quieran. Pero de manera gramatical, textual, literal, a pie juntillas, nada más son 3 artículos que te dicen todo y no te dicen nada. Entonces, por eso quisiera, código en mano, aquí lo tengo, quisiera que revisáramos a detalle porque les puede servir a abogados, abogadas para las audiencias que tengan al respecto. Ustedes saben lo importante que son ese tipo de audiencias para ustedes. Artículo 161. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al juez la revocación, sustitución o modificación de la misma. ¿Qué significa que hayan variado de manera objetiva? Lo que eso quiera decir. Porque si se impusieron por muchas razones distintas, para que no se obstaculice el procedimiento, para proteger a víctimas, testigos, personas intervinientes en la causa, para que no se sustraiga la acción de la justicia, porque no ha comparecido a situaciones judiciales con anterioridad, por muchas razones, por cuestiones de reparación de daño, por cuestiones de que puede incidir en la investigación, por muchas e innumerables causas puede imponérsele a el impuesto de la prisión preventiva justificada. Entonces no hay en sí como 3 razones o 5 razones o 10 razones o 20 circunstancias, porque son tanto número de circunstancias como la particularidad del caso en lo específico. ¿Qué deberá hacer el juez? El juez citará a todos los intervinientes a una audiencia. Es lo que les comentaba ahorita, citará a una audiencia a todos los intervinientes. No si quiere, si puede, si cree que vale la pena abrir la audiencia. Tiene que citarlos a todos. Quien la pida. Asesor jurídico, Ministerio Público, defensa particular, Defensoría Pública, el imputado, quien la pida. Con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida. ¿Sí? Condiciones y circunstancias. No habla de cuestiones técnicas de técnica jurídica basada en tal artículo, basada en tal legislación, sino en supuestos fácticos de riesgo contra la persona, de amenazas contra la persona, de actos tendientes a perjudicar, 1000 cosas que pueden fundarse de manera oral en esas audiencias. Dice, circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla o resolver en consecuencia. O sea, allí, ¿qué haces como juez cuando te la piden que la modifiques de prisión preventiva justificada a alguna libertad? Puedes decir, número 1, pues que no ha lugar, que no han variado de manera objetiva las condiciones y circunstancias y subsiste la medida cautelar. Número 2, subsiste la medida cautelar, pero, por ejemplo, puedes decir, ok, si aquí el problema es un asunto de reparación de daño, que el delito lo permite, que no es un delito, digamos, que por su naturaleza no se pueda agendar en esa misma audiencia, otra audiencia de revisión, por ejemplo, alguien que haya estado en prisión preventiva justificada por hechos de tránsito tipo choque, pues debía 20,000 pesos la persona y nunca los pagó, no comparecía a las audiencias, en fin, se le libró una orden de aprehensión, vino y cayó aquí al centro penitenciario, se abre audiencia para que esta persona, la circunstancia por la que está ahí detenido, es porque no cumplió con el proceso y no cumplió con el pago. Pero si abres audiencia y dices, ¿sabe qué, juez? Yo creí que me iban a pagar un dinero el día de hoy, por eso solicitamos audiencia, pero me lo confirmaron que la próxima semana mi trabajo van a hacer un préstamo y van a pagar los 20,000 pesos. Para yo pagarlo solicito desde este momento que me aperture audiencia de revisión de medida cautelar, porque aquí no está por riesgo contra la víctima o ofendido, es más, ni conozco a la víctima o ofendido, no está en riesgo mi sustracción, no está en riesgo eso, sino es un asunto que tengo que pagar. Y dice la contraparte que ya pagando me otorga incluso el perdón del 114, de aquí de la Codificación de Sinaloa. Bueno,
puedes también conservar la prisión preventiva justificada y dar nueva fecha. O tercera, decir, bueno, no han variado de manera objetiva las condiciones y permanecen allí. El 162 es lo que causa confusión, pero eso debe entenderse de una manera muy amplia, porque yo he sabido en otros estados de jueces que desechan de plano, sin de escritorio. Oye, juez, están pidiendo revisión de medida cautelar. No, desecha de plano, porque no han cambiado las circunstancias, pero que no te dice el mismo código que tiene que generarse debate. Entonces, ¿para qué es esta figura del 162 cuando no es desechada de plano? Se desecha de plano, por ejemplo, si en el caso que les comentaba ahorita, por ejemplo, del de daños de 20,000 pesos, si la persona pide audiencia y diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí traigo los 20,000 pesos que voy a pagar, pero resulta que no le diste fecha. Y un buen día pide lo que es la audiencia. Y tú le contestas, ok, esta audiencia se abrirá siempre y cuando, si allí la situación es que están reclamando un pago para otorgarte el perdón, y pues con eso se acaba el proceso y no solo cambia medidas, sino se acaba el proceso de sobreseer y se extingue. Pero si manifiesta que no ha podido juntar el dinero, pues entonces no tiene caso que se abra la audiencia, porque para lo que se va a abrir la audiencia es para que le pague, y si no tiene el dinero, ahí sí se desechan de plano. Pero no le puedes echar si va a haber debate. Tú como juez, ¿cómo sabes? Yo la audiencia que bajé ahorita, yo a ese asunto yo lo había negado la modificación de medida cautelar, no sé, hace un mes, 2 meses. Yo bajo la audiencia, la verdad es que no sabía, me avisaron ayer en la noche, ya muy noche que era hoy. Llego, la verdad no ubicaba qué asunto era, y ya cuando me empezaron a contar del asunto dije, sí, ya recordé cuál es. Por eso llevamos, pues no sé, cientos y cientos de audiencias de esas al año. Entonces, ya cuando llego y dije, bueno, este caso yo lo revisé hace un mes, mes y medio, cuáles fueron las circunstancias. Y ya empiezan los abogados, la defensa, a decirme cuáles son las situaciones que habían variado y demás. Y pues sí, efectivamente habían variado bastantes, incluso procesalmente. Había habido unas cuestiones, unas apelaciones y demás. Pero en el fondo de lo que se trataba era de riesgo a la víctima. Y el riesgo a la víctima, el Ministerio Público pues fue con todo, y la asesoría jurídica, y pues a mi juicio acreditaron por su dicho y por documentales y demás que no había variación todavía en las circunstancias, por lo cual continuó las mismas. El 163 te dice qué medios de prueba pueden utilizarse, el que sea siendo lícito. Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque. ¿Qué medios de prueba? Todos los lícitos. ¿De qué forma? Solamente que no sea prohibido por la ley. De manera electrónica, de manera presencial. Pero ahí es bien importante que tengas frente a ti a un juez que permita la apertura, que no sean de esos jueces así tan cuadrados que, si no es el caminito que ya saben, A, B, C, no permiten. Yo permito que vengan órganos de prueba, es decir, testigos, documentos, videos, cualquier clase de medio no prohibido por la ley y bajo las formalidades de lo que es un desahogo de testigos. Entonces, yo les sugiero que lo primero, abogados, es, ok, ¿qué condiciones o por qué lo primero que te va a preguntar el juez es por qué han variado de manera objetiva? O sea, ¿cómo le acreditas que las condiciones han cambiado? Pues, porque, pues, es lo primero. No, es que traigo, por ejemplo, ahorita me decían, es que traigo testigos. Ok, ¿esos testigos para qué los trae? No, pues para corroborar que esas personas ya se conocían, y tenían una relación personal. Y bueno, pues, hasta donde yo me quedé, ninguna de las partes tiene duda que se conocían, que tenían relación personal, que tenían relación de amistad. ¿Alguien de aquí lo duda eso? No, pues nadie. Bueno, entonces esos testigos no me sirven. A mí me sirve
Lo que está diciendo el Ministerio Público, el asesor jurídico, es que se siente en riesgo fundado la víctima o ofendido. Si los testigos que me va a traer, así sean 2, 3, 5, los que quieras, los que puedas, en los cuales vayan a hablar de que no hay ese riesgo, a desestimar ese riesgo de manera fundada y motivada, te admito los que sean. Pero si van a venir a decirme que se conocían, pues es que eso no está en duda. Entonces, allí, abogados, tienen que preparar esa audiencia, aunque dure 5 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, el tiempo que dure. Pero bien preparados, bien perfilados. ¿Cómo le demuestras que la situación que dio lugar a la imposición de esa medida cautelar, cómo ya no son las mismas que imperaron al momento de imponérselas? Incluso, por ejemplo, en este caso, yo no fui el juez que le impuso las medidas cautelares. Y más, no sé qué juez fue. Pero el que le impuso medidas cautelares, yo mi respeto absoluto a su trabajo. Yo respeto plenamente el trabajo de todo juzgador aquí donde esté. Su razón estuvo. Él vio la película completa. Él estuvo en la audiencia. Él palpó cómo estaban las situaciones ahí. Y si él la impuso, a mí no me corresponde meterme a ver si estuvo bien que la haya impuesto, si estuvo mal. Él la impuso y él tiene la razón jurídica en ese momento. Lo único que me corresponde a mí es si lo que él tomó en cuenta para imponérsela, si ha variado. Y si ha variado de una manera en la cual yo pueda modificarle esa medida cautelar. Cualquier duda, me reitero, como siempre, a sus órdenes. Que tengan excelente tarde.